Nosotros veíamos en la sesión anterior que el mandamiento era, ¿quién recuerda? La parte principal de la gran comisión, hacer discípulos. ¡Wow! ¡Qué memoria! Pues bien, hacer discípulos. Pero pudiera venir una pregunta, ¿y qué es un discípulo? Está bien, ya sabemos que tenemos que hacer discípulos. Y que tenemos que hacer discípulos ¿de quién? De Jesucristo. Pero ¿qué es un discípulo de Jesucristo? Bueno, ya veíamos en Mateo 28, el versículo 20, que un discípulo de Cristo es alguien que obedece. No solamente alguien que conoce, sino alguien que obedece. Nosotros vamos a ir pasando a Lucas, capítulo 18, para ver, y vamos a ir viendo algunas otras características de un discípulo de Cristo. En Lucas 18 y el 22. Se acerca esta es la parte del joven rico. Dice, estoy leyendo ahora de la Biblia de las Américas, por si acaso. Si usted tiene otra, pues por si acaso ve algún cambio de palabra. Dice, y cierto hombre prominente, un hombre prominente, un arjón. Esa era una palabra que se usaba antes inclusive para semidioses. Un arjón, un hombre prominente. Es posible que alguien inclusive que fuera del concilio de los judíos. Este concilio, ¿quién recuerda el nombre de los concilios? El Sanedrín, miembro del Sanedrín, que ocupaba las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Las tres juntas estaban en el Sanedrín. Fue posible que fuera un miembro del Sanedrín. Le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le da una serie de mandatos, le recuerda una serie de mandatos. Él dice que los cumplió todos. Eran 6 nada más mandamientos que le citó. Él dice que los ha cumplido todos. Se lo encontró poco inclusive. ¿Que qué más le falta? Preguntó él. Bueno, el versículo 22 le dice, nada más te falta una sola cosa. Dice, cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás de tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. Sígueme. Esa palabra sígueme significa déjate llevar. Obedéceme. Sé mi discípulo. Era el término que utilizaba antes un maestro para extender una invitación a alguien a que fuera su discípulo. Él le dijo, sígueme. De hecho, en los tiempos de Jesús, y que esto no sea una crítica a ninguna práctica eclesiológica, porque esto que voy a citar tiene su momento y sus circunstancias. Bien, lo único que yo estoy diciendo es que en la época de Cristo, Cristo nunca utilizó los términos modernos que nosotros hemos entendido al día de hoy. Él le decía a la gente, sígueme, que era una invitación a nosotros ser sus discípulos, sus seguidores. Él no le dijo a nadie, levanta la mano. No le dijo a nadie, pasa al frente. No le dijo a nadie, repite después de mí. No, él lo que le decía era, sígueme, sígueme. Y todos aquellos que nos consideremos discípulos de Cristo, eso es lo que somos de Él. Seguidores, imitadores. Pues Él está diciendo aquí que venda todo lo que tiene y que lo dé a los pobres. Miren la parte interesante de esto. Esto no está complejo. Él dice que vendamos todo lo que tengamos, se lo demos a los pobres y le sigamos. Viene la racionalización. Bueno, espérate. Lo que pasa es que eso fue porque el joven rico tenía eso en su corazón. El ídolo de él era Mamón, la riqueza. Y por eso fue que Cristo le puso ese mandato. Pero fíjate que no a todo el mundo le dio ese mandato. No a todo el mundo. Solamente al joven rico. Bueno, está bien, está la racionalización. Sin embargo, la racionalización no me puede eliminar esta narrativa.
Él le dijo que tuviera una vida sacrificial. No, bueno, lo que pasa es que yo no tengo amor a la riqueza. Señor, aquí no estamos, yo vuelvo y digo lo mismo que dije una vez en Bogotá. No estamos pidiendo dinero de verdad. Si los que no me conocen a mí, que conozcan a Rueda y a Sendales, ellos son gente seria, de verdad que sí. No es dinero que estamos pidiendo. Pero la mejor manera de nosotros saber que no estamos apegados al dinero, ¿qué es? Desprenderse de él. Desprenderse de él. ¿Para quién? Para Dios. ¿A través de quién? Y eso es otra cosa. Y eso es otra cosa. Pero yo recuerdo una vez, lo que estoy diciendo con esto es, yo recuerdo una vez un joven, allá en República Dominicana, recién convertido, que le estaba predicando un amigo de él. Los dos eran de una posición económica alta. Y el otro le dijo, así sí es bueno ser evangélico. Mírate a ti el reloj tal que tú llevas. Dice, esto es lo que te impide ser cristiano. Se lo quitó el reloj, dice, es tuyo. No es tuyo, cógelo. Cógelo de verdad. Si eso es lo que te impide ser cristiano, ese reloj es tuyo. El otro se convirtió y gracias a Dios le devolvió el reloj. Pero la verdad que el testimonio fue bueno, en el sentido, y era de verdad que se lo estaba dando, no era show. No debemos de o sea, Dios nos está llamando a una vida sacrificial. Él dijo que Él era el dueño de todo lo que hay en el cielo y debajo del cielo. Eso fue lo que vimos hace un ratito. Por lo tanto, Él es dueño de nuestra casa, de nuestro carro, de nuestro dinero, de ti y de mí y de nuestros hijos también. Él es dueño de todo, todo. Y todo debe de estar a la disposición de Dios. Por lo tanto, Él nos está llamando a una vida de sacrificio. El principio es el mismo. El principio sigue siendo el mismo. Pero no solamente eso, Mateo 8. Mateo 8. Versículo 18 hasta el 22. Dice el versículo 18, viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. ¿Se están yendo ya? Y un escriba se le acercó y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. A este no le dijeron, sígueme. Este dije, yo te seguiré. Este se ofreció como discípulo. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que primero vaya y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, sígueme. A este sí le confirmaron, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. La orden es apremiante. La barca está saliendo. Esa es una de las características de este pasaje. La barca está saliendo, nos estamos montando. Yo quiero seguirte. ¿Tú quieres seguirme? Sí. Ven. Ahora déjame decirte algo. Aquí no hay nada material. Aquí no hay cosa alguna material. Es un dejar. Hay una invitación a dejar, sin esperar recompensas materiales. Dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Hijo del Hombre era pobre, nació en un pesebre, no tenía dónde recostar la cabeza, dice aquí. No tenía palacios, no tenía grandes cosas. ¿Tú quieres ser mi discípulo? Sí. Deja todo lo que tienes. ¿Qué tú vas a hacer? Sígueme. Estamos viendo entonces que es alguien que obedece y es una vida sacrificial de abandonarlo todo para seguirlo a Él. Literal. Sí, literal. ¿Y cuándo va a hacer eso? Cuando Cristo lo diga. Cuando Él está montándose en la barca, súbase ahí también. Yo tengo algunas posesiones, gracias a Dios. No las he abandonado porque todavía el Señor no me ha dicho que las abandone. Pero si me pidiera, tengo que estar dispuesto a dejarlo todo e irme a otro lado. Eso es lo que es un discípulo de Cristo.
Por lo tanto, todas las posesiones que uno tiene, uno debe de verlas como temporales. A lo mejor el Señor nos las concede hasta que nos muramos, pero que nuestro corazón no se llene de ellas, porque son temporales. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y al maestro que seguimos, en lo de, mire, el discípulo no es mayor que su maestro. No es mayor que su maestro. Y yo no tuve nada. Entonces es un mandato, una exhortación a dejar sin recompensas materiales. Mateo 10 nos sigue ampliando. ¿Qué hacen los discípulos? Hasta el 39 nos está diciendo. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue, otra vez la invitación, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. No hay un amor más grande que uno le pueda tener que el amor a Dios. Y uno debe de estar dispuesto a morir a uno mismo. 16:24 no tiene la misma idea. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, otra vez el venir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Muerte al yo. ¿Qué era la cruz? Un instrumento de muerte y de tortura. No era otra cosa. Y Cristo quiere que nosotros crucifiquemos al yo, nuestras ideas, nuestros conceptos, la forma en que vemos al mundo. Todo ahora está muerto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo lo único que quiere de ti y de mí es que nos muramos. ¿Ya? Una moridita. No más de ahí. Y ahora ya no eres tú. Ahora tú vas a pensar y ser otra cosa de manera diferente. Entonces tenemos que alguien que obedece, que sigue de manera sacrificial, que deja todo sin esperar recompensas materiales, muere al yo. Ya no tiene criterio propio, ya no organiza sus propias empresas, así sean religiosas. Muerte al yo. Pero dice en Mateo 10 también, versículos 21 al 25. Dice que es alguien que recibe persecución. Dice Cristo hablando sobre los tiempos futuros. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Persecución. Así como a mí me persiguieron, a ustedes lo van a perseguir. Los de su casa, todo el mundo, lo van a azotar, lo van a entregar. Muerte, odio, persecución. Eso es lo que está diciendo este texto. Mientras más semejantes a Cristo seamos, más persecución habrá. Más persecución habrá. Dicen, miren, y si eso me lo hicieron a mí, que soy el Señor, el discípulo, lo más que puede aspirar es hacer igual que su maestro. Lo más. Si eso lo hicieron conmigo, con ustedes también lo van a hacer. Todavía falta el odio que el mundo le tiene a Cristo. Todavía lo quiere seguir maltratando a Cristo. ¿Y a través de quién lo va a hacer? De sus hijos. Aquí mismo, en Colombia,
Estaba yo hablando con un hermano indígena en esta misma semana que pasó. Y él contaba de cómo tuvo que salir corriendo de su aldea. Porque lo expulsaron de la aldea. ¿Por qué? Por ser cristiano. Y lo metieron preso en su etnia. ¿Por qué? Por ser cristiano. ¿Eso es raro? No. ¿Qué hizo él cuando lo metieron preso? El pueblo después se regó, dijo que él era buena gente, que lo soltaron. ¿Y saben lo que él hizo? Se fue por otro lado a seguir predicando a Cristo. Porque él entiende que eso fue que lo llamó el Señor, a predicar a Cristo. Y no le pueden tirar ni foto, andaba con una cinta roja para que no le tiraran ni foto. Porque donde quiera que lo ubiquen, es palo con él. Eso es aquí. Eso no es lejos. En Chiapas han quemado iglesias. Estamos hablando de América Latina ahora. Ahora. Pero eso es normal. A eso fue que nos llamó Cristo. Todo eso, en Hechos 11:26, nos dice que un discípulo es lo mismo que un cristiano. De hecho, ese fue el único nombre que el Señor dejó. Dicen en el versículo 26 de Hechos 11, y cuando lo encontró a Pablo, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, que aquí vemos que discípulo y cristiano son sinónimos. De hecho, el término cristiano surgió posiblemente como una burla. Y ese es el único nombre que hay ahí para los seguidores de Cristo. Discípulos o cristianos. Esta mañana alguien en Bogotá, muy atento, alguien de los que atiende al desayuno, me preguntaba que qué éramos nosotros. Y dije, bueno, cristianos. Ese es el único nombre que aparece en la Biblia. Cristianos. Y eso es lo que nosotros somos. Si me quiere poner un apellido, los hombres han inventado varios apellidos. Me puede poner tal apellido, me puede poner tal otro apellido, y me puede poner tal otro apellido, el que tú quieras. Pero el nombre, cristiano. Todos los apellidos que se inventó el hombre, pues usted decide cuál usted coge. Pero el nombre es cristiano. Eso es. Y el cristiano es un discípulo. Y un discípulo obedece, sigue, deja sin esperar recompensas materiales, muere al yo, recibe persecución. Y si hay un discípulo líder, ¿cómo es? Porque entre los discípulos hay discípulos que son líderes de otros discípulos. Bueno, si nos vamos a Marcos 10 nos da una idea de cómo son los discípulos líderes. Versículo 42 y 43. Y llamándolo junto a sí les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Dice, miren, los inconversos, para ponerlo en el lenguaje de ahora, los paganos, miren cómo son. El que es grande oprime al chiquito. En nuestro país, no sé si aquí está también la ley del embudo. Lo ancho para ellos, lo estrecho para uno. Aquí también está la ley del embudo. Bueno, pues aquí se aplica también. Eso parece que es algo universal. Entonces dice, los grandes oprimen al chico. Eso es así. Eso es lo que ustedes ven. Entre ustedes no es así. El que quiera ser grande, tiene que hacerse el menor. Tiene que ser servidor de los demás. Entonces, no es alguien que oprime al otro. No ejerce señorío sobre los demás. Además, siendo sincero, si una gente no quiere estar en una iglesia, ¿qué nosotros podemos hacerle? El pastor o el líder. ¿Meterlo preso? ¿Cancelarlo? Tú no le estás pagando. Al contrario, él te paga a ti. Porque vaya a echar algo en la ofrenda para que tú vivas de eso. O sea que lo peor que puede pasar es que tú tengas que... O sea, tú no le estás quitando nada. Si él decidió irse, tú no puedes hacer nada.
porque no es una oveja tuya, no es una oveja de nosotros, es una oveja de Cristo. Sin embargo, hay veces que queremos que se queden. ¿Qué podemos hacer entonces? Si no lo podemos cancelar ni meter preso. Manipular. ¿A través de cuáles sentimientos? De la culpa, del temor, de la vergüenza. 3 sentimientos básicos que sirven para manipular a las personas. Si tú te vas de aquí, de donde yo estoy, te va temor. La vergüenza. Fulano, ¿y tú no vas? Fulano no está en la iglesia. Eso es porque él es un tal cual le da vergüenza. Temor, vergüenza. Manipulación. Por eso no lo bendice Cristo. Eso no lo bendice Cristo. Entonces no ejerce señoríos. No usa de grandes títulos tampoco. Mateo 23, versículos del 6 al 12. Miren esta característica de estas personas que no eran cristianas, que eran los fariseos. Dice, pero vosotros, tomando como ejemplo a los fariseos, entonces ahora le está hablando a los discípulos, pero vosotros, a los discípulos de Jesús, dice, aman estas personas, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres rabí, maestro. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Otra vez la misma idea. Y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. No usen de grandes títulos. El siervo, el discípulo, líder de otros discípulos, no usa de grandes títulos. Yo soy fulano de tal. No usa esos grandes títulos. Porque es humilde, es sencillo, imita a su maestro. ¿Saben cuál era el título de Cristo? Dios. Dios. Todavía en la cristiandad, han avanzado mucho esta cuestión de los títulos, pero todavía en la cristiandad, y tú usas el término cristiandad para todo aquel que se llame cristiano, sea o no sea cristiano. Nadie se le ha ocurrido decir, yo soy Dios dentro de la cristiandad. Todavía nadie. Y el día que se le ocurra, a lo mejor aparece uno que otro que lo siga, porque así es la cosa. Pero la mayoría, todo el mundo va a saber, no, está equivocado. Cristo sí dijo, yo soy Dios. Y él, que era Dios, no vivía ufanándose de eso. Sabiendo quién él era y a dónde iba, nos dice el Evangelio, que él se postró y lavó los pies de los discípulos. Sabiendo quién él era, no era que estaba confundido. Y sabiendo para dónde iba. ¿Usted ha visto alguna vez que en estos cambios de gobierno nombren al jefe de las Fuerzas Armadas? Aquí será el ministro de las Fuerzas Armadas. Y que ese señor sepa ya que él es ministro. ¿Cómo es el título? El ministro de Defensa. Y que ese señor sepa que él es ministro de Defensa al otro día en la nueva toma de gobierno. Y él lo que haga es que coja su caja de limpiabote y comienza a limpiarle los zapatos a todos los guardaespaldas. Por lo menos en mi país no se ha visto eso. Aquí tampoco, ¿verdad? Parece que no es muy común eso. Eso fue lo que hizo Cristo. Y más grande el ejemplo, porque él era Dios. ¿Qué título más grande podemos usar? Él era Dios. Y lo que hizo fue servir. Entonces no usa de grandes títulos. Primera de Pedro 5:2 nos dice cómo son los líderes que son discípulos. Los discípulos, líderes de otros discípulos. Primera de Pedro 5 a partir del versículo 2. Dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. No estén tras del dinero de la gente, en pocas palabras, eso de avaricia del dinero,
sean sinceros, no sean esquiladores de ovejas, sean pastores, es lo que está diciendo Pedro aquí. Dice, tampoco como teniendo señorío sobre lo que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Dice, sean ejemplos, como veíamos hace un rato. Si el Señor lo que hubiera querido era que nosotros tuviéramos conocimiento solamente, ya tenemos un libro escrito, inspirado. ¿Para qué necesitamos pastores entonces? Para que ellos nos sean ejemplo, para que seamos ejemplo. Ya tenemos la teoría, vamos a la práctica, cómo se aplica eso. ¿Y cómo lo vamos a ver? Con los pastores. Siendo ejemplo. Entonces el discípulo líder no ejerce señorío, no usa grandes títulos y es ejemplo. Eso fue lo que él nos dejó escrito. Eso no me lo he inventado yo, de verdad. Hemos dado la cita y lo hemos leído despacio. Entonces tenemos una definición de discípulo. Discípulo es aquel que sigue a un profeta, maestro, etc. Es enseñado por él y es partidario de esta enseñanza. Eso lo dice el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Un recurso que está disponible hasta en internet. Pero si quieren una definición un poquito más compleja que esa, porque esa está fácil, podemos ir a algo que suene en inglés. Diccionario Teológico Bacon. Suena mejor, ¿verdad? Todo lo que no suena en inglés hay veces que uno cree como que, bueno, pues vamos al Diccionario Teológico Bacon a ver la definición. Dice el Diccionario Teológico Bacon que un discípulo es un pupilo o alumno. Ya. Cualquiera creía que que estaba en inglés iba a ser como algo más elaboradito. Pues no, porque usted ve, el elaboradito fue el otro, el sencillo en español. Usted coja cualquiera de los dos, porque esa de pupilo o alumno también es corta y sencilla. ¿Qué parte de alumno usted no entendió? Ya. Está como fácil. Eso es lo que es un discípulo. Ahora bien, ¿cómo nosotros hemos hecho discípulos en América Latina? Ya hemos visto lo que son los discípulos. Ahora, ¿cómo hemos hecho discípulos en América Latina? Bueno, ha habido varios periodos. En el periodo de la conquista, nosotros tuvimos el choque de grandes tradiciones complejas. Esas tradiciones complejas son culturas que están ligadas al Estado. Su religión está ligada al Estado. Los mayas tenían su religión ligada al Estado. Los incas, lo mismo. Los aztecas, lo mismo, que son tres grandes culturas, tres grandes bloques de la América precolombina. Cuando vino Colón, nuestro querido amigo Cristóforo, que conocimos hace un rato, también vino con una religión ligada al Estado. Una cultura compleja, porque el catolicismo romano estaba ligado al Estado en ese momento. Y todavía en muchas partes lo está. Entonces vino. ¿Y qué hubo? Un choque de tradiciones complejas. Ambas ligadas al Estado. Eso trajo violencia, conquista. Se estableció inclusive tribunales de la Inquisición en América Latina, con grandes centros en México, Colombia y Perú. El último gran tribunal estuvo en Perú. Y así hubo persecución, violencia. Hubo falta de integridad. Los españoles que cuando conquistaron, esto estaba muy lejos. Si ahora cuesta horas trasladarse de un sitio a otro, en aquella época cogía meses. Entonces salían aquellos edictos reales y ellos se lo ponían en la cabeza. Decían, se acata, pero no se cumple. ¿Y por qué no se cumplía? Bueno, porque ¿qué sabe el rey? El rey está aquí. Aquí está el que está, soy yo. Y el que sabe cómo se está moviendo esto soy yo. Así que se acata lo que dice el rey. Sí, sí señor, es el rey. Pero no se cumple porque es imposible. Él no sabe lo que está pasando aquí. Vamos a seguir lo nuestro. Entonces era falta de integridad. Había una fe militante y conquistadora, porque los que vinieron tenían una fe militante, hemos visto también ya, y conquistadores, estaban dispuestos a matar a quien fuera, con tal de que fueran cristianos. Decía Pablo Neruda, el poeta chileno, que los españoles encontraron aquí paganos vivos y los convirtieron en cristianos muertos. Le pasaron cuchillo a Titilimundo, a Tuey, el gran cacique de Cuba. Se le ofreció inclusive el garrote, darle una estranguladita.
no quemarlo vivo, un acto de misericordia. Siempre y cuando se convirtiera. Si se convertía a Cristo, iría al cielo y podía ser pasado por garrote en vez de ser muerto a las llamas. Él preguntó, ¿hay españoles en el cielo? Sí. Quémenme mejor. Quémenme. Ahí nosotros me voy a topetar con ellos allá y no. Entonces había una fe militante y conquistadora, pero nominal, de nombre solamente, no real. Hubo mestizaje, blanco con negro, con indio, todo el mundo se mezcló, mestizaje, pero así mismo también se mezclaron las diferentes ideas. Hubo sincretismo también. Lo que trajeron los esclavos africanos se mezcló con catolicismo romano y de ahí surgió una santería y muchísimas cosas más. Sincretismo. Inclusive después, más adelante, cuando surge la reforma en Europa, por aquí pasaron corsarios y piratas, además de mercaderes, y trajeron libros heréticos de allá. Libros heréticos según el catolicismo romano. Ahora, pregunto yo, estos piratas y estos corsarios que traen estos libros heréticos, no lo hacían con buenas intenciones. ¿Ustedes son católicos? Sí. Léete la Biblia para que tú sepas lo que es eso. ¿Pero quién se la está pasando? ¡Un pirata! ¿Ustedes se imaginan un pirata evangelista? Pues bueno, ellos trajeron. Digo, no se les vaya a ocurrir ningún nombre ahora mismo, no voy a hacer cosas que a mí me boten de aquí. Pero la verdad es que agarraron y eran piratas. Y estos mercaderes trajeron en mi país, la isla del Hispaniola está dividida en dos por parte de esta historia. Por parte de esta historia de mercaderes holandeses. Y hubo que exterminar gran parte de la zona oeste y norte de la isla. Y ahora la isla está dividida en dos, fruto de esa decisión para frenar la herejía protestante. Pues eso fue la primera forma en que se hicieron discípulos aquí, con la conquista. Pero después vino una primera ola, que fue antes del siglo XIX. Ahí vinieron inmigrantes europeos, que vinieron con una fe privada. Ellos no evangelizaron. Y vinieron misioneros norteamericanos con obras sociales también. Pero ellos tenían una fe privada. Conocían a fulano, a perencejo, a menganejo, toditos eran cristianos, nos reunimos y fundamos una iglesia. Vino una segunda ola, la segunda mitad del siglo XIX. Fueron misioneros que llegaron ya, frutos de avivamiento en Europa, trajeron un énfasis social acá. Y de los Estados Unidos también vinieron con un énfasis en el evangelismo, también fruto de avivamiento. A raíz de esa segunda ola, ya se consideraba América Latina como una zona del mundo alcanzada. Noten algo, en aquellos momentos, avivamientos tanto de Europa como de Estados Unidos produjeron un énfasis en las misiones de nuevo. Avivamiento, amor por el Señor. Si tengo amor por el Señor, voy a querer hablar de Él. Eso fue lo que vimos al principio. Y fruto de ese amor por el Señor, rejuvenecido, por poner una palabra, en estas dos partes del mundo, aquí comenzaron a llegar misioneros que querían compartir su fe. Damos gloria a Dios por ellos. Tercera ola, a finales del siglo XIX y a principios del XX, vinieron muchos fundamentalistas, contrarios a los liberales de aquella época que ponían en duda muchos de los principios claves y fundamentales de la Biblia. Entonces vinieron fundamentalistas, gente que creía lo que decía la Biblia, única y exclusivamente, eran fundamentales, pero eran muy aislados. Esa fue la verdad. Vinieron también hermanos con misiones de fe, que eran esfuerzos individuales, interdenominacionales, pero eran poco expresivos también. Y venían con ellos, traían su bagaje cultural. Yo ponía de ejemplo en una ocasión, para que se entienda qué es lo que es el bagaje cultural, que a veces que confundimos nuestras costumbres con lo que la Biblia enseña. Si yo, por ejemplo, vengo de un sitio donde jugar billar, eso es para borrachos, para adictos, para bares de mala muerte, yo cuando vaya a otro sitio
le voy a decir a la persona, jugar billar es pecado. Y ahora no estamos jugando si es pecado, no, ese no es el punto. Sin embargo, si alguien tiene una mesa de billar en su casa y lo que hace es jugar con sus hijos, dice, pero para mí es un entretenimiento familiar, es un juego, no es más de ahí. Hay dos posiciones. Este tiene un bagaje cultural, viene de lo que ha visto de chiquito, bares. El otro lo que está viéndolo como un juego. Que comenzamos a enseñar como cristianismo cosas que simplemente son nuestras preferencias, nuestros usos y costumbres, pero que no están en la Biblia. Hubo algo de eso en aquella época. Vino una cuarta ola a partir de 1960. Hubo un auge pentecostal que surgió en Azusa en el 1906. Surge en Azusa aquel avivamiento pentecostal que explotó y comenzó a mandar gente a todas partes del mundo. Había emoción, libertad, espontaneidad. Todo eso era mejor para culturas orales. ¿Por qué? Porque las otras tienen que ser más letradas. Pero este avivamiento, esta libertad, esta espontaneidad era más propicio para culturas que eran orales, que no dominaban las letras. Y así comenzó, con mucha humildad, pero ese movimiento explotó y llegó a todas partes. Sin embargo, algo que nuestros propios hermanos pentecostales, porque son mis hermanos en Cristo, y a muchos de ellos yo no les llevo la maleta al cielo, hubo problemas, divisiones y autoritarismo, porque todo era muy emocional. ¿Qué aconteció? Yo le contaba a un grupo de hermanos que mi esposo y yo tuvimos el privilegio de estar en la esquina de la calle Azusa, en Los Ángeles, donde comenzó el movimiento pentecostal. Y en esa esquina de Azusa de Los Ángeles, donde comenzó ese movimiento pentecostal que ha impactado todas partes del mundo, ahí, ¿saben lo que queda? Un letrerito que dice, este es un sitio histórico. Aquí comenzó el gran avivamiento de Azusa. Ya. Todo lo que queda es ese letrerito. Y un letrerito más arriba de la policía de Los Ángeles que dice, esto está siendo vigilado por cámaras de la policía de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque ha habido algunos vándalos que van y rayan el letrerito. De hecho, yo le decía a otro grupo de hermanos que estando parado ahí pasó un grupo de unos jóvenes japoneses en un carro y nos dijeron 3 cosas en japonés. Yo no sé lo que me dijeron. Me dieron ganas de decirle, ¿y tú, Yamaha, Suzuki? Me da lo mismo. No le dije nada, porque aunque son marcas para nosotros, pero imagínense, a lo mejor lo cogen como ofensa a ellos. Pero la verdad que eso es todo lo que queda de eso. No queda otra cosa. De aquel momento histórico, por lo menos. Después surgió el neopentecostalismo, caracterizado por el evangelio de la prosperidad, el proclámalo, la guerra espiritual, la cual es cierta, pero la verdad es que hay veces que se hacen caricaturas de las cosas. Por ejemplo, ¿la gente tiene nariz? Sí. Pero si alguien tiene una nariz muy grande, le hacen una caricatura y la ponen prominente. O sea, sobreenfatizan algo. Entonces quizás se ha sobreenfatizado mucho el aspecto de la guerra espiritual, aún se acerta. Y se hizo ese énfasis en la guerra espiritual. El movimiento apostólico, a partir del 1996 con Pedro Wagner, que fue el que comenzó con eso, y lo de la cobertura espiritual. Ahora tú estás bajo mi cobertura espiritual. Si te sales de ahí, te va mal. Soy yo que te protejo. O Dios te protege a través de mí. Cobertura espiritual. Todo eso es nuevo a partir del 96 para acá. Todo esto ha traído un peregrinaje evangélico, una crisis denominacional. La gente cambia de iglesia fácil. De hecho, la gente ya no es evangélica, bautista o pentecostal. Ya los nombres denominacionales van cayendo. ¿Y saben por qué? Porque a la gente le importa un bledo lo que es un pentecostal, un bautista. No le importa eso. La gente que está afuera en la calle trabajando, tratando de buscarse el peso, luchando por levantar a sus hijos, no le interesa esa guerra interdenominacional y que fulanito piensa esto y aquello. No le interesa eso. Usted lo que le va a llevar es problemas. Y problemas tienen ellos ya. Entonces ya no están buscando eso.
Están buscando más bien una relación con el Señor, lo cual es favorable. Lo cual es favorable. Hay una crisis denominacional ahora mismo. Sin embargo, hay mucho de antropocentrismo. Hay mucho del mensaje mezclado, orientado a satisfacer al hombre. A que como la gente ya no está interesada en estas verdades, que si yo soy pentecostal, que si soy bautista, que si soy fulanito, entonces lo que estamos tratando ahora es de tratar de llevarle algo con lo cual esta gente que está cansada en su trabajo se puedan sentir cómodos, botar el golpe los domingos en la iglesia. Si le podemos hacer un show, pues será un show para que se sientan tranquilos y puedan estar ahí por tiempo. ¿Dónde está Cristo en todo eso? Vaya usted a ver. Vaya usted a ver. ¿Qué debemos de hacer? ¿Juzgarnos los unos a los otros? ¿Odiarnos? No. Volver al origen. Volver al origen. Yo mismo en mis inicios fue fundamental. Yo recuerdo una obra de títeres en lo cual después que fuimos trayendo, el Señor nos fue enseñando algunas cosas. Hicimos una obra de títeres en lo cual nos describíamos como fundas mentales. Gente que tenía una funda en la cabeza. Fundas mentales. Y así fuimos. Y eso es lo que éramos más o menos. Fundas mentales. No pensábamos mucho. Era simplemente lo que nos habían enseñado, lo repetíamos como gallaretas, sin analizar en las escrituras si eso era verdad o no era verdad. Hermanos, le está hablando uno que ha cometido los mismos errores que ustedes. Si es que han cometido los mismos errores que yo. Si no han cometido los mismos errores que yo, gloria a Dios, hermano, de verdad, yo lo felicito y le doy un abrazo. No me siga a mí. Perdón, siga a Cristo. Porque la verdad es que yo he metido mucho la pata. Yo recuerdo que yo podía cambiar de posición doctrinal de un mes a otro. En unos años yo podía tener, bueno, en la iglesia donde yo estaba, podíamos tener 3 y 4 posiciones doctrinales. Y cuando cambiamos de posición, al mes de tener una posición nueva, ya decíamos que los anteriores que creían lo mismo que nosotros, no eran más que un grupo de ignorantes. ¿Cómo es posible que crean esto? Pero yo lo creía hace 45 días. Y lo que tengo es un mes creyendo otra cosa. Y ya los otros son un grupo de ignorantes y de brutos. Pero qué bárbaro. Pero yo estaba ahí hace 45 días, hace mes y medio de eso. Entonces la idea no es acabarnos los unos con los otros, sino quizás poner en la estaca, como dicen los gringos, poner en riesgo, poner ahí toda nuestra creencia y ver si de verdad tienen sustento bíblico. De verdad, ver si el maestro nos enseñó eso. Con sinceridad de corazón. Con sinceridad de corazón. Volver al inicio. Eso solo se logra con púlpitos afianzados en la palabra de Dios, que produzcan mejores discípulos, teniendo una predicación expositiva de la palabra, lo que dice el texto, no lo que yo me inventé, lo que dice la Biblia. Un ejemplo de esto, para concluir, está en Jeremías 23. Versículo 25. Decía Jeremías en aquella época: he oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. Usted tuvo un sueño, cuente su sueño.
Pero la verdad es que nosotros no podemos vivir atento a sueños. No en base a sueños que yo tuve. Es algo, si alguien lo tuvo, amén. Es algo privado entre él y Dios. Pero no puede ser autoritativo para mí. Fue como pasó una vez, allá en Santo Domingo le pasó a un hermano. Un hermano se acerca, una hermanita, buena moza, bonita. El Señor me reveló que yo tengo que tener un noviazgo contigo. Y él le dijo, amén, hermano, qué bueno, vamos a esperar que el Señor me lo revele a mí ahora. ¿Te lo reveló a ti? Qué bueno, vamos a esperar que me lo revele a mí ahora. Porque a mí no me lo ha revelado. Usted es muy feo, comando. ¿Usted tuvo un sueño? Amén, usted tuvo un sueño. Pero dice el Señor, ¿qué tiene que ver la paja con el grano, con el trigo? El que va a hablar mi palabra, que hable mi palabra. En base a eso es que sigue diciendo el Señor. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Por tanto, he aquí, estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. He aquí, estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor declara. He aquí, estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié, ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. Eso no sirve. Mi palabra es la que dice el Señor. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice, lo que realmente produce calor en el alma es la palabra de Dios. Dice que es como fuego, como martillo que despedaza la roca. Nadie, ningún ser humano tiene la facultad por sus propios medios de producir vida espiritual en otro ser humano. Solamente Dios lo hace y es a través de su palabra. Él es que transforma vida. Él es que transforma corazones. Eso fue lo que dijeron los discípulos en Emaús. No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras, dice él. Y eso es que tenemos que volver. Nosotros somos cristianos, discípulos de Cristo, seguidores de Él. Y debemos de hacer lo que Él nos dice y andar como Él anduvo. Que Dios bendiga su palabra y nos conceda fidelidad en hacer esto. Si hacemos esto, contamos con la bendición del Señor. Porque su palabra transforma, rompe corazones duros. El Señor nos ha llamado a romper el barbecho, dice en Reina Valera del 60, si mal no recuerdo, que está en Oseas. Romper todos esos terrenos que son duros, con rocas, con piedras, con tocones, con pedazos de tronco. Sacar todo eso, comenzar a ararlo para que sean terrenos fértiles para Dios. Es tiempo de volver a su palabra. Vamos a orar.